Dios te bendiga. Muy buenos días, hermano, amigo, familia, donde quiera que te encuentres, que la bendición del Todopoderoso pueda ser contigo. Hoy estamos en el día sexto de esta semana. Estamos a horas para concluir con victoria, con éxito, los 6 días de labores que Dios nos dejó. Así es que estamos contentos con Dios por su misericordia. Hoy tenemos la vida. El sol está saliendo, tú te estás yendo para el trabajo para completar los 6 días de labores. Así es que donde quiera que te encuentres, un saludo muy cordial y muy bienvenido al año bíblico. Sí, estamos juntos para compartir la palabra de Dios. Así es que únete a este audio, suscríbete al canal. No olvides suscribirte para que las personas puedan ver y pueda llegar el audio a sus oídos. Hay incentivos grandes para los hijos de Dios que estamos estudiando en esta mañana, cada día a las 5 de la mañana, la palabra de Dios. Si no tienes el espacio de mañana, bueno, ya sea de mediodía, ya sea de tarde, ya sea de noche, cuando el audio llegue, bueno, tómate el tiempo con tu familia, comparte. Sabes que hay un texto que te lo doy de primicia porque a la verdad que hay textos tan poderosos. Dice que la fe de nosotros va a crecer el escuchar, al oír la palabra de Dios. Es interesante. Así es que si tú y yo queremos ser grandes, poderosos en la fe, confiar en Dios totalmente, tenemos que aprender a educar el oído, a escuchar la palabra de Dios. Así es que este audio, recuerda que es el año bíblico en puntos comentados, dejándote un espacio a ti para que vayas a la palabra de Dios y todos juntos podamos disfrutar de ella. Suscríbete al canal. No olvides suscribirte para que también el rating del canal sea más elevado y la plataforma de YouTube pueda programarlo para todos los que están en las redes sociales y todos juntos podamos glorificar el nombre de Dios. Uno de los incentivos grandes que da el año bíblico, el estudio de la palabra de Dios cada día, es que nos va a hacer sabios en las escrituras. Hoy, más que nunca, necesitamos saber lo que Dios espera de nuestras vidas. Punto importante. Segundo, cuando tú sabes diferenciar entre lo falso y lo puro, entre lo verdadero y lo falso, entre lo limpio y lo impuro, tenemos la de ganar. Esto es interesante. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, cada uno tiene libre albedrío. Ahora, las redes sociales se han vuelto tan fuertes, la tecnología está tan fuerte. Bueno, es bien, pero tú y yo tenemos que alimentarnos cuando en realidad tú vas comprobando por la palabra de Dios que en realidad es palabra de Dios. Sí, porque en las redes sociales todos tienen el derecho de entrar a ellos y salir de ellos. Pero sabes que algo que nadie tiene el derecho es de poder entrar en mi mente. Sí, es interesante o hacerte creer. Esto se le dedica únicamente a la obra del Espíritu Santo, llevándote el consentimiento a la decisión de poder creer o no. Ahora, ¿cómo identificar cuando es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Y es ahí donde viene toda la enseñanza. El sabio, ¿cómo se hace sabio? Bueno, no solamente es algo que se obtiene de la noche a la mañana, es un momento progresivo de parte de Dios. Y para todos aquellos estudiantes de la palabra de Dios, la palabra nos va a hacer sabios, sí. Sabios no solamente para saber las cosas, sino que sabios en la preparación y llevar con nosotros a las personas que tanto amamos. Así es que de los incentivos grandes que da el estudio del año bíblico es que podemos detectar cuando la verdad está con nosotros y cuando la mentira llega a tocar la puerta de nosotros. Así es que para ti, donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga y bienvenido al canal. Bienvenido al año bíblico de este día viernes, conocido como día de preparación. También siempre incentivo a ti, donde quiera que te encuentres, que hagas preparativos para estar adorando el día de mañana. Porque ¿qué valdría la pena nosotros saber tanto de Dios y no darle ese tiempo que a Dios se merece? Así es que donde quiera que estés, ya prográmate, prepárate para que mañana a tempranas horas estemos adorando a Dios. También sabes que a la iglesia donde Dios me da el privilegio de estar, tenemos un grupo de oración cada mañana. Si tú tienes peticiones, hazla allí en el chat del canal sobre la página José Romero Enviado
o escríbenos al texto que aparece al teléfono en pantalla y van a ser bien recibidos. Todos los comentarios que llegan son estudiados. Posiblemente por el tiempo no se dan la respuesta correcta, pero tratamos de llevarte a ti la palabra de Dios. Capítulo 40 para este día. Vamos a orar, a darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno los 6 días con nosotros, y al terminar, cuando el sol se vaya ocultando, poderle decir a Dios gracias porque podemos cerrar la semana con victoria. Así es que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de encontrarnos con tu palabra. Gracias porque desde el día domingo, como primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer, cuarto, quinto, sexto día, hemos llegado ahora. Y si hemos llegado con victoria. Sí, posiblemente algunos, diría yo, no han llegado con tanto éxito y victoria, pero al menos se encuentran con vida. Y de ese motivo es gratitud hacia ti porque tú nos das la vida. Te damos gracias porque cada mañana nos das el privilegio de encontrarnos con tu palabra, aún sin merecerla, aún sin ser actos de invocar tu nombre. Sí, nos das el privilegio de poder gozarnos en tu palabra. Así es que acompáñanos bajo la dirección del Espíritu Santo, y te agradecemos por cada hijo tuyo que está yendo a escuchar tu palabra. Santifica sus vidas. Dales el privilegio que ellos puedan confiar totalmente en ti y que puedan depositar todas sus alegrías, como si hay aflicciones también, que lo puedan hacer sobre ti. Y de todas de las que traen cargas, preocupaciones, de ello a lo que ellos puedan sentir en su ser, que lo puedan derramar sobre ti hablando por medio de la oración. Así es que danos tu gracia, sobre todo perdona nuestros pecados, límpianos, y que el estudio de esta mañana sea tan eficiente para nosotros, el poder entender la gracia divina tuya y tu amor sobre nosotros. Gracias, querido Padre, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 40, el libro del profeta Ezequiel. Estamos ya a punto de finalizar este libro tan importantísimo que estamos. Ahora, vamos a ver un poquito acá. Visión del nuevo templo. Esto es interesante. Bueno, vamos a ver algo importante. Vamos a abrir un paréntesis así para que entendamos los 3 capítulos de este día. ¿Sabes que el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, tiene privilegios grandes? Uno de los privilegios es que es un profeta. Interesante. Segundo, tiene el privilegio de ver visiones de parte de Dios. Y como tercero, ninguno de ellos es menos que el otro. Y como tercero, tiene el privilegio de escuchar la voz de Dios. Esto es maravilloso. Ahora, pudiéramos catalogar muchos, diría yo, incentivos grandes y virtudes que Dios le muestra a Ezequiel como profeta. Sí, uno es de exhortar al pueblo. ¿Sabes que la exhortación no es de todos? No es de todos. Así es que si Dios tiene ese don sobre ti de exhortar, asegúrate que la presencia de Dios esté contigo y sobre todo lo puedas hacer con un escrito está. No porque es de costumbre, no porque te lo dijeron, no porque lo escuchaste, no, con un escrito está en la palabra de Dios. Porque en los últimos días parece ser de que las costumbres, las tradiciones forman parte del eco espiritual, lo cual no tiene base alguna. Y es por eso que el año bíblico nació, para darte fuerza a ti. Sí, no podemos cambiar el universo, todo el mundo, pero todo aquel que llega a la palabra de Dios va a ser consciente de algo que está escrito y de lo que Dios espera de su vida. Vamos a poder detectar entre lo falso y lo verdadero. Bien importante. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿por qué crees tú que de lo que hemos venido hablando del pueblo de Israel, por qué fallaron a Dios? Porque las cosas las tomaron conforme a la decisión propia de ellos. Dijeron, está un poco cerca lo que Dios espera. Vamos a adorar. Dios dice que vamos a adorar a Jerusalén. Bueno, allá está el altar de Dios en el templo de Jerusalén. Ellos pensaron y dijeron, bueno,
con tal que adoremos acá, en esta montaña, levantemos un altar y adoremos aquí algo que era rotundamente en contra de la voluntad de Dios, porque Dios había señalado un lugar específico. Y a pesar que era adoración, no estaban adorando a Dios. Estaban adorando tal como lo hacían las demás naciones. Así es que ponte atento, porque esto te va a dejar bastante, diría yo, bajo una decisión especial en este día. Comparte el enlace y suscríbete al canal, porque Dios te va a bendecir en esta mañana. El capítulo 40 vamos a mencionar algunos puntos para que entremos en el contexto. El capítulo 40, la visión que tiene el profeta Ezequiel se da alrededor de los años 572 antes de Cristo. Estos son detalles y son estadísticas que se toman bajo la historia. Ahora, tú sabes que voy a mencionar esto para que cuando lleguemos al libro de Daniel tú ya estés más avanzado sobre esto, porque vamos a tocar algunos puntos proféticos. La profecía indica el tiempo de donde venimos, el tiempo donde nos encontramos y el tiempo hacia donde nos dirigimos. Voy a repetir esto, porque es bien importante para ti que te estás preparando en la proclamación del evangelio, en la predicación como líder, como ministro, pastor laico, departamental. Tú que eres ama de casa, que eres padre, esposo, todos estos puntos son importantes. ¿Por qué? Porque tanto preparan a la esposa, al esposo, a la familia, preparan a la iglesia, preparan a todos. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde venimos, dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. Es decir, nosotros, como dijo el apóstol Pablo en uno de los textos que vamos a ver en el futuro, si Dios así lo permite, no corremos al día como quien pega el viento, que no toca nada. Vamos al inverso, a donde salgamos, a donde lleguemos. No, el Hijo de Dios tiene que tener metas claras. Sí, tiene que tener propósitos divinos por el cual vivimos aquí en la tierra. Sabes que el día de ayer, hace 2 días, el día de antes de ayer, que fue el día miércoles, estábamos cantando en el templo, en la casa de Dios. Y me gozaba tanto, me gozaba tanto porque es el único momento que yo hablo y le digo a Dios con todo mi aire en los pulmones, cantando la letra de cada canto hacia mi Dios. Gózate en el Señor. La alegría y el gozo no se puede compartir, no se puede repartir por onzas, libras o kilos. Solamente lo puede vivir la persona que está en una relación con Dios por 2 cosas importantes. Y como resultado son 3, pero 2 cosas, y es la oración de cada mañana, el estudio de la palabra de Dios, y esos 2 motivos grandes te van a llevar a que donde quiera que vayas el resto del día, de las horas, vas a exaltar el nombre de Dios. Doy por concertado de que Dios es tan grande. Sabes que tengo compañeros de diferentes países, de México, de Perú. Oye, esto es grandioso. De Sudamérica, muchos que son compañeros aún, donde yo me relaciono en el resto del día y hablamos, conversamos de la maravilla de Dios y sentimos un gozo. Digo que sentimos porque cuando yo estoy hablando con una persona me da mucho gusto conversar, porque siento que Dios me está guiando en el sentido que tenemos oportunidad de exaltar el nombre de Dios. Si esta visión de Ezequiel se dio alrededor de los años 572 antes de Cristo, era un propósito grande, como Dios iba a restablecer al pueblo para que Dios fuera el Dios de ellos y ellos fueran sus hijos obedientes a los mandamientos de Dios. Óyeme, esto es grandioso. Ahora, capítulo 40, del versículo 5 al versículo 16, se muestra, el muro exterior y la puerta que da al oriente del templo. Esto es grande. Y del versículo 17 al versículo 27 se muestra el atrio, diría yo, exterior. Esto es interesante. Y las demás puertas que están. Y el versículo 28
al 47 se muestra el atrio interior, es decir, el atrio que está más adentro y sus cámaras. Esto es bien importante, como el versículo 48 y 49 que dan a conocer las cámaras santas. Vamos a introducirnos un poquito en este capítulo. Ahora, en el año 25 de nuestro cautiverio, versículo 1 del capítulo 40, al principio del año, de los días del mes 14 años después de la caída de la ciudad, en ese mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó en visión. Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto al sur y como un edificio de una ciudad. Me llevó allí y vi un varón, su aspecto semejante al bronce, que estaba a la puerta y tenía en su mano un cordel de lino y una caña de medir. Comienza este hombre a hacer medidas. Importante. Ahora, ¿sabes que el capítulo 40 comienza con fechas, medidas, detalles del templo? Bueno, te voy a decir un poquito porque sé el resto de memoria del capítulo 40, y es que las medidas, las fechas, las medidas que da a conocer acá y todos los componentes, ya sea del atrio, de las puertas, de las recámaras del capítulo 40, embellecen el templo de Dios. Es interesante. Es decir, el lugar donde se adora a Dios toma mucha importancia y cuidado. Voy a decir esto porque el aprendizaje del capítulo 40 es que deja ver cada artículo, cada elemento, cada base, cada madera, cada espacio cuadrado del templo. Lo hace con tanta exactitud. ¿Por qué? Porque se le toma la atención debida. Y ahora sí vamos a entrar un poquito en lo que nos circula a nosotros, en lo que nos incumbe a nosotros. Las cosas de Dios, ya sean tan pequeñas o livianas que tú las veas, tratémoslas con tanta dedicación. Voy a decir esto. Mira, en el templo de Dios es de reverencia. Si tú vas a ir a tu dispositivo teléfono en el templo, que sea únicamente para abrir la palabra de Dios. No me puedes decir, querido hermano, amigo, aprendamos a respetar a Dios. No me vas a decir tú de que en el templo vas a estar abriendo la página de Facebook. No me vas a decir que vas a estar abriendo las redes sociales de las cosas que no son para adorar a Dios dentro del templo. No se puede. Ahora, si vas a abrir el teléfono en sus páginas, que sea para ir a la palabra de Dios que tienes registrada, o para decirle a tu hermano, a tu amigo, te extraño no verte aquí en la casa, estamos adorando todos juntos a Dios, no te puedes perder esta programación. Un texto donde glorifica el nombre de Dios en todos los sentidos cuando estamos dentro de la casa de Dios. Esto es interesante. Démosle la atención y la reverencia que a Dios se merece dentro de su casa, porque recuerdas que es la casa de Dios. Los propósitos embellecen y todo lo que está allí, Dios tiene tanta exactitud que no dejará pasar ninguna medida de las cosas que están dentro de su casa. Para ti, querido padre, que estás allí, que tienes a tus pequeños, a tus hijos, a tus niños, bueno, edúcales bajo la dirección del Espíritu Santo. No dejes pasar. Los niños desde temprana edad, no hay años esenciales, los niños comienzan a saber de ti y comienzan a saber de Dios primeramente desde que están en el vientre de su madre. Bueno, Jeremías dice, tú me apartaste desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Sabes? Desde allí. Ahora, si el bebé ya tiene meses, años, dale a conocer que en la casa de Dios se respeta y las cosas de Dios también son sagradas. No dejes pasar por alto esto. Como padre y como madre que estás escuchando, esto te va a ayudar mucho. No retengas
la disciplina para tu hijo. Hazle sentir que la casa de Dios es casa de Dios. Y sabes que te voy a decir algo importante. En el capítulo 40, verso 44, vamos a ver algunos detalles grandes. Y es, por ejemplo, en el versículo 44. Mira, voy a decir esto porque te vas a encontrar con todo esto en el estudio del capítulo 40. Fuera de la puerta del exterior, en el atrio del interior, adentro, que estaba al lado de la puerta norte, estaban las cámaras de los cantores que miraban hacia el sur. Interesante. Una estaba al lado de la puerta oriental y miraba hacia el norte. Y me dijo, estas cámaras miran al sur de los sacerdotes que tienen la guardia del templo. Interesante, sabes que aparecen los cantores. Y es importante. La administración de los sacerdotes aparece también allí. Pero sabes que la adoración, los instrumentos, los cantantes no tienen que llevarse el primer lugar de adoración. No, la adoración siempre tiene que ser dirigida al dador de toda vida, al creador del universo, al redentor de nuestras vidas. Todo cantante, como estaba en el templo, la gloria era para ¿quién? Para Dios. Así es que todo lo que se hace dentro de la casa de Dios, el punto central de adoración debe de ser la honra y la gloria para Dios. Nada para los seres humanos. ¿Por qué? Porque de una u otra forma estamos en el lugar correcto, que es de Dios, y para Él es la honra y la gloria, y todo lo que tú haces es para Él. Así es que asegúrate de esto, porque aparecen allí. Ahora, segundo punto, y es que en el capítulo 41 aparecen medidas del templo. Esto embellecen porque están con exactitud. Las puertas, las ventanas, las escaleras en torno de caracol que van. O sea, cuando estaba estudiando esto, te vas a dar cuenta de que la estructura del templo es maravillosa, con exactitud. Y este ángel que está midiendo con una caña, mide cotos. Hay lugares cuadrados exactos con tanta precisión. Me encanta esto porque recuerdas que también al profeta Moisés, conocido como profeta, también Dios le muestra un templo, una estructura, un diseño del templo. A Ezequiel Dios también le muestra un templo nuevo. Esto es interesante. Ahora, ambos tienen, diría yo, ese gran privilegio de ver la estructura de un templo maravilloso. Ahora, en el versículo 13 del capítulo 41 vas a ver que en las paredes habían ángeles. Sí, figurados tan con exactitud, embelleciendo con tanta belleza el templo de Dios. Pero ninguno de los que estaban allí en este templo se muestra de que adoraban a esos diseños. Si alguna cosa está dentro del templo, no se hace con el fin de adoración, se hace con el fin de embellecer la presencia y el lugar de la casa de Dios. Esto es interesante. Y tú vas a encontrar en este diseño y nadie aparece que está adorando a estas figuras que aparecen dentro de estas paredes o de estos mantos que están allí. El capítulo 42 de este libro del profeta Ezequiel da a conocer algo grandioso. Entonces el varón me sacó al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto frente al edificio hacia el norte. Este conjunto medía 100 codos de largo y al lado norte y 50 de ancho. Por un lado daba al atrio interior. Interesante porque la estructura estaba tan combinada que daba de un atrio al otro por lados opuestos, pero podía enlazarse de uno al otro. Es decir, el templo de Dios en toda la circulación de las recámaras del atrio, del lugar
exterior como interior, estaban estructuradamente con un diseño perfecto, con sus medidas exactas. Ahora, ¿qué tenemos que aprender sobre esto? Bueno, el primer aprendizaje es lo siguiente, y es que Dios es un Dios de orden. Importante. Es decir, cuando Dios da esta visión a Ezequiel, le muestra, primer punto es que el templo de su casa debe ser con una atención precisa, apuesta. Segundo, embellecimiento, ¿sí? Belleza total. Y segundo, y como tercero, que cumple el propósito para cual se ha hecho y que esté la presencia de Dios ahí. Los ministros, que eran los sacerdotes que estaban en el momento de Ezequiel, estaban en cada turno, cada uno tenía su habitación. Esto es importante. Ahora, el capítulo 42 da a conocer algo. El versículo 13. Entonces me dijo: las cámaras del norte y las del sur que dan al atrio son cámaras santas, y en ellas los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las ofrendas santificadas. Mira qué estructura es esto. Y esto sin duda alguna es una enseñanza grande para todo líder, ministro de cada iglesia. Y para ti que eres el líder de la casa. El versículo 13 dice que los sacerdotes se acercaban a la presencia del Señor. Es una aclaración tan bonita, con tanta sensitividad, que cada líder tiene que acercarse a la presencia de Dios. No podemos dar nosotros a la feligresía, a los hijos de Dios, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, algo que no tenemos. Es por eso que sin duda alguna este es un consejo para ti, anciano departamental, ministro, pastor laico, que tienes que acercarte a la presencia de Dios. Y asegúrate que todo, cuando tú vayas a invocar su presencia por medio de la palabra de Dios, sea justamente a compartir lo que está escrito, no a compartir lo que nunca estudiaste. Asegúrate con un escrito está. Esto lo llevó a cabo como enseñanza a nuestro Salvador Jesús, que era Jesús nuestro Salvador. Más que nosotros necesitamos apoyarnos con un escrito está. Interesante. Ahora, segundo, que aparece en el versículo 13 del capítulo 42. Allí pondrán las ofrendas santas, las ofrendas de los granos de las ofrendas, porque el lugar es que santo. Los sacerdotes nunca se presentaban con las manos vacías. Y esta es una enseñanza para todos que vamos a adorar a la casa de Dios. Nunca nos deberíamos de presentar con las manos vacías. Tenemos que llevar una ofrenda de gratitud hacia la presencia de Dios. Y para todos aquellos que en algún momento no pueden llevar nada en sus manos, llevar el corazón como una ofrenda a nuestro Dios. Decirle a Dios: aquí está mi corazón como una ofrenda de gratitud. Moldéela, la pongo en tus manos para que tú hagas de mí una persona que glorifique tu nombre mientras tú me das vida aquí en la tierra. No hay mayor ofrenda de gratitud como que tú le lleves el corazón a nuestro Dios. Y no solamente estoy hablando del corazón así, de una ofrenda de gratitud para el sostenimiento no solamente de la casa, de la programación, de embellecer la casa de Dios. Pero si un motivo no tienes, no te puedes presentar vacíamente. Lleva el corazón que tú tienes, porque el llamado de Dios es: dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Interesante. Así es que quédate con este pensamiento. Jamás nosotros nos debimos de presentar con las manos vacías a la casa de Dios. Una enseñanza grande que da el capítulo 42, verso 13. Versículo 14. Interesante. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que administran, porque son santos.
y se pondrán otras ropas y así se acercarán a lo que es del pueblo. Interesante, habían cuartos especiales dentro del repertorio o dentro de todas las recámaras del edificio del templo de Dios, y habían cuartos, recámaras especiales donde el sacerdote, después de administrar, venía y se quitaba las vestiduras y las dejaba allí. No podían salir con esas vestiduras porque eran consagradas, utilización solamente para las cosas santas. Pero algo que me encanta, y es que se quitaban la vestimenta y la dejaban allí en esos cuartos porque eran lugares santos, y la vestimenta estaba dedicada solamente para las cosas sagradas de Dios. Y se ponían otras vestimentas para acercarse al pueblo y entrar en medio del pueblo. Y punto de aprendizaje: ¿qué piensas tú cuando estaba estudiando todo esto? ¿Crees tú que estos sacerdotes cambiaban las acciones, el modelo de conducirse allá en medio del pueblo? De ninguna manera. Interesante. Y este aprendizaje es tan bueno para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Para nosotros introducirnos dentro de nuestras amistades, dentro del pueblo, para poder conectar el evangelio de salvación a nuestros seres queridos, que son nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades. No tenemos que fingir ser uno dentro de la iglesia y ser otra persona totalmente fuera de la iglesia. No. Ahora, vamos a traerlo a lo literal. Aun cuando posiblemente allá afuera no te van a ver con la ropa mejor que fuiste a adorar a Dios. Puede ser que te vean con una playera, no sé cómo le puedes llamar, camiseta, una camisa light, así, sencilla todo. Pero eso no indica tu comportamiento que se va a bajar, no. La experiencia y el caminar con Dios siempre tiene que estar contigo. La conducta, el carácter que forma de un hijo de Dios, ya sea dentro de la casa de Dios o fuera, será el mismo. Las acciones contarán cuánto tú estás relacionado con la persona que te da la vida y a la cual tú respetas y amas. Esto es interesante. Ahora, ¿sabes que las redes sociales ahora están al punto y al día? Ahora, no sé si te ha acontecido a ti, pero en algún momento tú dirías: ¿será esta persona la que yo vi en Facebook? Interesante. ¿Esta persona es la que publicó esto en las redes sociales? Y parece ser que ahora la ves desde el podio o el púlpito, como tú le llames, en la plataforma, exaltando a Dios, pero allá afuera es totalmente diferente. Y yo lo digo con tanto respeto porque por esa razón es que alguien dijo: el que yo pueda hacer de la iglesia es muy difícil. Y la culpa no la tienen los que están fuera de la iglesia. La culpa la tienen los que dicen ser de la iglesia, que aman a Dios, pero su conducta está muy separada de lo que expresan con su boca. Y no es que esté regañándote, no, solamente te estoy exhortando bajo la dirección del Todopoderoso. Los sacerdotes dejaban la vestimenta dentro de ese lugar santo, pero la Biblia indica que se introducían dentro del pueblo, con lo demás del pueblo, pero en ningún texto aparece que los sacerdotes dejaban todo su carácter, sus acciones en ese cuarto juntamente con las vestimentas, y cuando salían allá afuera eran otras personas. No. Si algo nos va a dar identidad a nosotros, será el carácter. Y sabes que lo único que tú y yo vamos a llevar al reino de los cielos será el carácter, moldeado por la guía del Espíritu Santo, lavado con la preciosa sangre de nuestro Salvador Jesús, magnificado por el poder de Dios totalmente. Óyeme, esto es grandioso. Así es que el versículo 14 da a conocer algo más allí, y es que dice: cuando se mezclaban dentro del pueblo,
Los líderes, voy a decir esto porque es una enseñanza grande. Recuerda que estamos viendo el embellecimiento con sus estructuras, con sus medidas, los administradores, los cantores, los sacerdotes, los ministros del templo. Estamos viendo esto del capítulo 40 al capítulo 43, que es el audio de este día, el estudio de este día viernes. No podemos dejar pasar por alto. Los ministros de Dios, los ministros que Dios ha llamado, no solamente Dios los llama para exhortar desde una plataforma. Óyeme, y tú dirías, bueno, aún en la historia, los pioneros de la iglesia dicen que no te voy a dar los nombres para que tú busques y puedas identificar estos dos nombres tan poderosos. Se encontraron dos amigos, pioneros del Evangelio de Dios en la era pasada. Y uno tenía la vocación de expresarse al público. Interesante. Y la historia, que fue real, da a conocer de que el otro era un poquito más detenido en el sistema público, pero era amistoso y podía levantar los escenarios grandes para que esta persona que tenía la vocación de presentarse al público lo pudiera hacer con tanta exactitud por todo lo que se había planeado alrededor. Es decir, un equipo completo. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está el ministro. Y sabes que voy a decir esto porque todos somos diferentes y es ahí donde entra la obra del Espíritu Santo. Hay ministros que para tomar el teléfono y llamar a sus miembros de su iglesia cuesta, pero no podemos hacer nada más. Es así, pero son personas que el Espíritu Santo las guía, que cuando van a abrir la palabra de Dios, óyeme, están allí. O sea, Dios tiene sus talentos aquí en la tierra, pero habrán otros ministros que posiblemente en la plataforma expresan sí la palabra de Dios, pero su talento es llamar a sus hermanos, decirle: hermano, ¿cómo estás? Deseo que estés bien, Dios te bendiga, feliz inicio de semana, o saludándolo allí en el resto de la semana. Otros posiblemente ninguna de las dos, pero tienen ese contacto de amistad que las personas dicen: no, yo me quedo en esa iglesia por la amistad que hay. Sí, porque el diácono, la diaconisa, el ministro de la iglesia, casi no me recuerdo lo que predicó porque casi ni le entendí, pero la amistad que me dio, óyeme, esa amistad conectó el Espíritu Santo con el corazón de esta persona y por esa amistad alcanzó la vida eterna. Óyeme, por eso alabo el nombre de Dios, porque los ministros no pueden tener todos los talentos. Para eso está el cuerpo de Cristo, que están todos los hermanos de la iglesia. Porque cuando hablamos de administración, no solamente recuerdas que es el pastor y que todo él lo hace. No, está el cuerpo de la iglesia. Estamos todos. Unos somos ojos, piernas, pies, manos, cabeza, oído. Óyeme, somos el cuerpo reflejado en la iglesia. Y capítulo 43, Dios vuelve al templo. Entonces me elevó, el versículo 1, a la puerta oriental y vi la gloria de Dios real, que venía del oriente. Su sonido era como de muchas aguas y la tierra se llenó de la luz y de su gloria. Mira qué interesante es esto. Este texto está justamente como cuando Moisés vio también la gloria de Dios en el templo a la entrada. Privilegios grandes que estos profetas compartieron. Y una de las enseñanzas que quiero cerrar con esto en este audio de esta mañana es que la palabra de Dios, mira, ¿por qué es tan confiable la palabra de Dios tanto en su Antiguo Testamento? Porque recuerda que esto va a ser, diría yo, una bomba dinamita tan fuerte para nuestra vida espiritual. Hasta el momento lo he disfrutado tanto y alabo el nombre de Dios por su palabra. Tantas cosas que Dios me ha dado hasta este momento por medio del estudio de la palabra de Dios. Soy contento, sobre todo le digo a Dios: gracias por tu enseñanza, gracias por encontrarme con tanto que tú me has dado. Ahora,
¿Sabes que Ezequiel con Moisés nunca fueron contemporáneos? Ni se vieron cerca, ni sabía el uno que iba a existir el otro. Pero ningún texto desde el libro de Génesis hasta el profeta Ezequiel se contradice. Mira, por eso la palabra de Dios, para ti hermano, para ti amigo, si tú, hijo de Dios, conoces a alguien que dice, ¿cómo yo puedo creer en la palabra de Dios, la Santa Biblia? Y por la razón que no cree, es que está llevando la vida de incredulidad posiblemente. Pero hazle sentir con las palabras que el Espíritu Santo te da. ¿Por qué es confiable la palabra de Dios? Porque sabes que ninguno de los profetas se contradijo. Y aunque ambos estuvieron en geográficos puntos diferentes, como en tiempos y en épocas diferentes, ninguno de ellos se contradijo, ninguno fue a la controversia o a la oposición. La Biblia en sí está relacionada de la una a la otra, con escritores diferentes, en años totalmente diferentes, pero unida con un solo propósito, y es de prepararnos a ti y a mí, de que estemos seguros de que Dios es nuestro Creador. Él ha dejado sus preceptos, ha dejado su guía, ha dejado todo lo que tenemos que hacer para poder prepararnos para el encuentro con Él. El capítulo 43 dice, hay leyes para el templo, ¿sí? Para el altar. Dios habitará con el pueblo. Óyeme, esto es grandioso. En esos últimos versículos vas a ver todo lo que son, diría yo, el procedimiento del altar del templo de Dios. Voy a cerrar con lo siguiente. Sabes que es bien importante que cada día vayamos al estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo tú conoces a alguien? Bueno, cuando tú comienzas a pasar tiempo con tal persona, tú la vas conociendo. No hay otra forma que yo pueda conocer quién es mi Padre celestial, o el que dio la vida por mí, que es nuestro Salvador Jesús, o el que lleva mi vida al arrepentimiento, a la convicción, que es el Espíritu Santo en mi vida. No puedo conocerlos si no paso tiempo con ellos. Así es que en esta mañana, ya sea de mediodía o de tarde, asegúrate a pasar un tiempo con nuestro Dios, ya sea por el oído o el estudio de la palabra de Dios en oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Danos el privilegio que nos preparemos, que todo, oh Padre, podamos atesorarlo. Y en los momentos más difíciles, cuando llega la similitud parecida a la verdad, podamos nosotros recordarnos los textos que hemos pasado y poder identificar. Porque en los últimos días que estamos viviendo, Satanás será tan astuto en poder igualar la verdad con la mentira. Habrá diferencias, sí, pero esa diferencia solo la veremos los que estemos consagrados a Dios y que sepamos del testimonio que has dejado escrito para nosotros. Padre, por favor, danos la misericordia que tanto necesitamos. Sobre todo, apóyanos. Danos incentivos. Danos esa vislumbre de poder sentir tu mano guiadora por el Espíritu Santo. Y para aquel que posiblemente quiere conocerte, pero es atado con tantos tropiezos, dificultades, se levanta de mañana para ir a la iglesia y no alcanza a efectuar su deseo de ir a la iglesia, posiblemente le pasó algún percance o su salud no se siente bien. Bueno, lo pongo en tus manos. Dirígelo, por favor. Lo pongo en tus manos para que la bendición del Espíritu Santo pueda hacer con él. Gracias por tu palabra. Quédate con cada de los hermanos que están allí compartiendo el enlace, para gloria de tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que puedas terminar con tanto éxito las últimas horas de este día viernes. Sobre todo recuerda, Dios espera por ti. Bendiciones.